Algunos dicen que el día más feliz de la vida de una mujer en esta tierra es el día en que se casa. Otros dicen que el día más feliz de una mujer en esta tierra es el día en que se divorcia. Pero ambos conceptos están equivocados. El día más feliz de una mujer y de cualquier persona sobre la tierra es el día en que conoce a Jesucristo y comienza una relación con Él. No tendrás sed jamás, se llama este tiempo de reflexión de la palabra de Dios y narra la historia de la mujer samaritana que tiene un encuentro personal con Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 1 en adelante. Voy a leer hasta el 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. O sea, es decir, que Jesús tomó la ruta directa del sur del país al norte, a Galilea, un recorrido de más o menos unos 161 kilómetros a pie, por supuesto. Diríamos que son 4 o 5 días de camino para personas pues jóvenes y fuertes como eran ellos en este momento. Pero de todos modos la logística de este viaje pues implicaba muchas cosas. Y uno se pregunta todos esos detalles. ¿Harían de comer en el camino o siempre compraban hecho? ¿Dónde dormían? ¿Buscaban posada? ¿Dormían donde los cogía la noche, la tarde? Eh, ¿Cuántas ropas de muda tenían? ¿Cada cuánto se bañaban? ¿Dónde se bañaban? ¿De qué hablaban todo el día? Todas estas cosas que para nosotros son comunes, pues la Biblia no nos revela realmente cómo lo hacían ellos. Sabemos pues que en aquellos días, como en esta época, pues los ricos y poderosos, los reyes viajaban en primera clase, como siempre. Por supuesto, la comodidad cada cual la disfruta. Ellos tenían literas, tenían camellos, tenían caballos, tenían burros, tenían esclavos, llevaban todo cuanto necesitaban preparado desde antes, cocineros, no les hacía falta nada, pues viajaban en primera clase en aquella época y en esta, pero ni Jesús ni sus discípulos viajaban en primera clase. De hecho, ni siquiera viajaban en clase turista, que equivaldría a tener por lo menos un burro para cargar las cosas. Parece que no lo tenían, sí. Y ese es un precio del ministerio, del cual muchas veces no se enseña en los seminarios bíblicos. Los muchachos salen muy bien preparados teológicamente, pero cuando se encuentran con estas cosas suelen recibir pues un impacto que los hace madurar y bueno, ahí algunos permanecen en el ministerio, los que realmente son llamados y están dispuestos pues a pagar el precio de estas cosas, porque para predicar en la cárcel hay que ir a la cárcel y pedir los permisos, o para ir al hospital también se requiere ir al hospital y para predicarle al vecino se requiere ir donde el vecino, hacer una amistad y sembrar en todas estas cosas que tienen que ser hechas, pues la logística más allá de la unción. El versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El versículo 7, la parte A dice, vino una mujer a sacar agua. Sabemos pues por la historia y por la Biblia que samaritanos y judíos no se trataban y que Samaria estaba en una franja intermedia entre Judea, la parte sur del país, y Galilea, la parte norte, y era necesario. Generalmente pues los judíos, para evitar ese paso por Samaria, daban una vuelta bastante larga, prácticamente rodeaban el país para llegar allá, pero Jesús sabía que le era necesario pasar por Samaria y encontrarte con esta mujer. Ahora, cuando esta mujer va al pozo con su cántaro a traer a sacar agua, pues definitivamente ya no tiene ni idea que para ella será el mejor día de su vida y que en ese momento ella es la mujer más afortunada del mundo entero. Iba a recibir el regalo más valioso que cualquier persona pueda recibir en esta tierra. Ella tenía una cita con Dios y no lo sabía. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía preparado este momento, este lugar y bueno, a esta mujer para encontrarse con Jesús en esa hora. Ahora, este es uno de los famosos pero Dios que tanto abundan en las escrituras. Esta mujer llevaba su vida normal,
si se puede llamar normal, pero Dios iba a intervenir en ella para cambiarlo todo eh, dentro de esta vida maravillosa. Es algo que ninguna religión puede siquiera imaginar. Cuando uno va a esos templos inmensos con sus órganos medievales y sus cristales, todas esas cosas tan bonitas, y esos coros que cantan y le hacen estremecer a uno por dentro y le erizan a uno la piel, cosas tan hermosas, pues en nada se parecen a un encuentro personal con Jesucristo, y nada es semejante a eso en toda la vida del ser humano. Es lo que realmente todo ser humano está buscando en esta tierra sin saberlo, solo por intuición, conocer a su Dios, tener un encuentro con Él y comenzar una relación con Él. Lo que pasa es que no lo sabe porque la religión no se lo enseña, simplemente porque la religión no lo tiene. Porque esto no se trata de religión, se trata de una relación entre Dios y su creación. Entonces nada es semejante. Por este momento de esta mujer, está tal vez media hora que pasó con Jesús, reyes darían sus reinos y poderosos darían todo su poder, sus riquezas, y aún todo cristiano y todo aquel que conoce del Señor, por lo más profundo que lo conozca, daría toda su vida por tener un momento como el que esta mujer está comenzando a tener con el Señor. Ahora, si Dios te diera media hora, dijera voy a ir a tu casa o te voy a permitir subir al cielo y te voy a dar media hora para que hablemos de cualquier cosa, ¿qué tema escogerías para hablar con el Señor? En el versículo 7, en la parte B dice, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí es esta revelación pues tan especial de Jesús que nos trae a conocer esa parte humana, porque admiramos mucho las grandes cosas que hizo, pero aquí se narran cosas pequeñas, ¿cierto? El hecho de haber tomado la determinación de hacer un viaje tan largo, el porqué del viaje pues no es tema en este momento, pero sabemos que está fatigado del camino, por la larga caminata. Posiblemente había un tremendo sol, era el mediodía, las 12 del día, la hora sexta. Los judíos cuentan desde que, esta cultura cuenta, desde la hora en que amanece hasta la hora sexta sería pleno mediodía. Seguramente el Señor estaba jugado en sudor, eh, estaba sediento, estaba cansado y estaba simplemente buscando saciar esta necesidad tan básica. Y ahora los apóstoles, los hombres más ungidos de toda la historia de la humanidad, los que anduvieron con Jesús todos estos años, los conocedores y escritores del Evangelio del Nuevo Testamento, están haciendo un mandado. Y es que nos parece que este grupo como que caminaba sobre el aire, ¿cierto? Como que humanamente no tenían absolutamente ninguna necesidad y que todo lo resolvían con milagros a toda hora, en cada momento. Y aquí vemos que no es así, que realmente hay un precio y una logística y una vida pues tan común que ellos llevaban rutinariamente pues. Ahora Jesús llega al encuentro de esta mujer y parece que ni siquiera saluda. Simplemente la ve llegar con el cántaro debajo del brazo y le dice, dame de beber. Era uno de estos pozos pues que no tenían una soga colgada, no tenían una cuerda, sino que cada cual tenía que llevar la suya propia. Entonces, comienza Jesús a tratar un tema con ella, como acostumbra hacerlo él tan maravillosamente, de una realidad común, material, sencilla, rutinaria, convertirla en una profunda realidad espiritual, y empieza a hablarle a esta mujer de temas espirituales partiendo desde lo natural, y es la manera en que Jesús enseña muchísimas veces, ¿cierto? Una mujer tenía 10 monedas y se le perdió una y barrió toda la casa hasta que la encontró. Un hombre salió al campo a sembrar y tiró la semilla y cayó en 4 tipos de terrenos diferentes. Un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo dame la herencia, etc. Son cosas que en lo natural cualquier niño que tenga el mínimo razonamiento puede llegar a entender, pero cuando vamos a profundizar en la realidad espiritual
que esto significa, entonces ya llevamos 2000 años todos tratando de entender y todos los días sacamos más y más y más profundo y siempre hay más. Estos tesoros de Dios son inagotables y es bonito saber que Dios usa las pequeñas cosas, cotidianas cosas, para hablarnos a nosotros de esta manera tan tremenda. En este tipo de cosas admiro yo mucho a mi esposa porque ella de lo más simple y de lo más sencillo suele estar muy agradecida, muy contenta y saca sus enseñanzas así de esta manera, ¿sí? Cualquier frase que diga o le digan, cualquier cosa para ella es ganancia, una flor, un árbol, el aire. Es una mujer que conozco hace 34 años, hace 27 años somos creyentes y ella nunca en su vida ha pasado por un desierto espiritual. Es admirable pues la relación que ella tiene tan especial con Dios. Entonces, en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces sabemos pues que hay un conflicto social, cultural, de raza y de religión entre judíos y samaritanos. Eh, la pelea pues está muy clara porque sucede, pero tampoco es el tema. Simplemente lo que quiero es comenzar a ver que en esta mujer hay realmente argumentos y hay rechazo hacia Jesús por la manera en que lo trata, ¿cierto? Aquí hay una frase, yo diría que despectiva, ¿sí? Donde ella le dice: ¿cómo tú me vienes a pedir agua? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Que algo así por el estilo es más o menos el tono. Entonces aquí hay un primer rechazo a Jesús. Todo el mundo rechaza a Jesús a la primera. Aún en las escrituras usted lo ve y algo grande o pequeño, pero siempre rechazo. Ahora, ella seguramente reconoció a Jesús por su manera de vestir, por su acento, por su manera de hablar, porque aunque hablaban el mismo idioma, pues eran los samaritanos venían del destierro o de otras ciudades, pues. El hecho es que hablaban diferente, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta en el tono que ella habla y como le dice, como tú, siendo judío, se nota que lo comienza a tratar de tú a tú, ¿cierto? Ella no ve en él más que un hombre común y corriente. No es Jesús una persona que camina sobre el aire, no es Jesús una persona que con su sola presencia las personas caen de rodillas en adoración y en arrepentimiento delante de Dios. Es una persona hasta este momento común y corriente. En Isaías capítulo 53, versículo 2, podemos leer lo que dijo este hombre 600 años antes de Jesús. Dice el versículo: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. O sea que esas imágenes de ese Jesús con cara de filósofo anglosajón, rubio, de ojos verdes, hermoso, sí, con cara de sabio y de solemnidad, no corresponden al Jesús literal que pisó esta tierra. Ahora, ni siquiera los apóstoles se tuvieron la molestia de escribirlo en las 4 biografías que se escribieron de él, ni en las cartas, ¿sí? Entonces, parece que era una persona bastante común, no precisamente que se destacara por su apariencia, pero sí posiblemente, como lo vamos a ver, por su manera de hablar. Entonces, al principio lo trata de tú a tú, ¿sí? Respondiendo Jesús, versículo 10, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aquí Jesús no se pone a discutir con ella de política, ni a decirle, mire, los judíos somos los de raza pura, sino que él no deja desviar el tema de la conversación, porque él empieza a hablarle palabras a ella que son vida, que son espíritu y que son vida. Estas palabras tan sencillas van a engendrar a Dios dentro de ella. Y de eso se trata precisamente. Entonces Jesús le responde pacíficamente, pero no deja de desviar el tema. La Biblia dice que la respuesta blanda aquieta la ira, o sea, baja los ánimos que se alteran cuando respondemos suavemente. Entonces, lo otro que hay que entender es que en esta época, generalmente en público, nadie trataba con una mujer desconocida.
Ahora, Jesús en los evangelios lo vemos tratar muchas veces con mujeres, siempre muy amablemente, muy cortés. Jesús las dignifica, les predica el evangelio como cualquier otra, las trata supremamente bien, cosa que es de extrañar pues en la cultura oriental de aquella época, ¿sí? Entonces ahora el Señor le dice las palabras más hermosas. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué tremenda esta palabra. Le dice, si conocieras dos cosas. Primero, el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El don de Dios es muchas cosas. El don de Dios es Jesús. El don de Dios es el Espíritu Santo. El don de Dios es su palabra. El don de Dios son sus milagros. El don de Dios son los dones espirituales. Son muchas cosas, pero en este caso específicamente el Señor le está hablando del Espíritu Santo y le dice, mire, si me llegas a conocer, si llegas a entender quién soy yo, tú le pedirías y él te daría, o sea, nunca lo va a negar a quien se lo pida, le pedirías y él te daría esa agua viva. Y lo otro que le dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Entonces, es necesario que conozcamos a Jesús. Ahora, es esta revelación que viene del cielo. ¿Quién es Jesús? Es que ella lo tiene al frente, está hablando con él, pero no sabe con quién está hablando. Y sucedió muchísimas veces. ¿Con cuántas personas habló Jesús en esta tierra? Pero ¿cuántos recibieron la revelación de quién era Él? Aún en los grandes milagros que hizo, aún cuando multiplicó los panes y los peces, la gente al otro día salió corriendo a buscarlo, pero no por lo que Él quería darle, sino por lo que ellos querían recibir. Y es que son dos cosas muy diferentes. Muy diferente, debemos conocer a Jesús como Él quiere ser conocido y para eso tenemos las escrituras, la palabra de Dios, la predicación del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo para que ese Jesús nos sea revelado más allá de lo que vemos con nuestros sentidos naturales. Entonces, mire, en este caso acercarse a Dios, decía un amigo mío evangelista de hace muchísimos años, fue la primera persona a quien se lo escuché decir hace como unos, no sé, unos 20 años, él decía, acercarse a Jesús es como acercarse a una montaña. Cuando estamos lejos de la montaña la vemos que si fuera como a nuestra altura, ¿sí? Pero a medida que damos pasos hacia ella, la montaña se va engrandeciendo y nosotros nos vamos empequeñeciendo. Cuando llegamos a la base de la montaña, al pie de monte, entonces ya podemos comprender la grandeza, la altura, la magnificencia de la estatura de la montaña y asimismo es parecido. Cuando estamos lejos de Dios nos parece que Él es cualquier persona, ¿sí? A medida que lo vamos conociendo, Él se va engrandeciendo, nosotros nos hacemos pequeños delante de Él, nos vamos haciendo, digamos, humildes y quebrantados, pero es el estado en que podemos tener comunión con Él, ¿sí? No es que Dios nos quiera hechos vueltos nada, ni miserables, ni que nos sintamos como cucarachas fumigadas, no es eso. Es que de todos modos hay que reconocer que Él es Dios y nosotros somos hombres. En primera de Juan 4, versículo 5 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que cuando conoces a Jesús te sometes a Él porque simplemente vas viendo la autoridad y que todo lo que de Él sale es bueno, es para nuestra bendición, para nuestro beneficio, para tener un futuro mejor, de tal manera que hacemos lo que Él nos dice, pues no por temor, no por temor a Él, sino porque reconocemos en Él la sabiduría, el amor, la gracia, toda esa bondad y que su guía y dirección son para nuestro bien. Ahora, tú le pedirías y Él te daría agua viva, versículo 10, parte C. Jesús le está ofreciendo a esta mujer respuesta a un problema que ella ni siquiera sabe que tiene en ese momento, ya no lo reconoce. Y es lo que Jesús ofrece a cada ser humano, una solución al problema real del ser humano. O sea, todos pretendemos solucionar nuestra vida generalmente con dinero, ¿cierto?
o con otra persona, con una relación, con unos bienes materiales, con una poder. Yo tengo la razón, yo soy el que mando, yo soy el que sé, yo soy el que puedo, yo soy el que venzo, ¿sí? Pero Jesús le está ofreciendo a ella una solución continua y permanente a la situación en su vida. Ahora, este problema ha sido reconocido pues por la humanidad, ¿sí? La filosofía lo llama angustia existencial. La psicología también tiene un nombre, la psicología le dice un vacío emocional y el psicoanálisis dice que es un temor subconsciente que todos padecemos y el psicoanálisis lo identifica como un temor a la muerte, ¿sí? Un cierto vacío, una cosa de que a la final siempre vamos a perder porque todos vamos a morir. Lo más común entonces para los hombres llenar este vacío generalmente o en nuestra época es la búsqueda de dinero. También está el poder la satisfacción y el placer, pues es la manera en que la humanidad tradicionalmente lo ha buscado y en esta época. O sea que todo en este momento depende de la química del cerebro. Lo que excite el cerebro, para unos serán unas cosas, para otros otras. A mí me parece pues una cosa muy extraña que una persona vaya a un casino a jugar todo el salario de su quincena y pues, yo sinceramente no le encuentro absolutamente ningún sentido a esto. Pero entonces es porque es química diferente, ¿sí? Ellos tienen unos gustos, los otros tenemos otros, pero para todos ellos Jesús tiene solución. En Mateo capítulo 11, versículo 21, Jesús ya había dicho, vengan a mí todos los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Lo que Jesús realmente está ofreciendo es esa satisfacción interior, esa paz que viene de lo alto. Ahora, en el versículo 11 y 12 dice, la mujer le dijo, Señor, o sea, aquí viene el primer ascenso que le da a Jesús, ¿cierto? Primero lo trató de tú a tú. Ahora, cuando las palabras de Jesús, las amables palabras de Jesús, comienzan a penetrar en su ser interior, ella recibe ese impacto y ya lo va llevando a un nivel más alto y ya no le dice tú, sino que le dice Señor. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces aquí viene ya el segundo rechazo, ¿cierto? El primero fue por la diferencia política o social que hay entre judíos y samaritanos y ahora le pone el primer argumento religioso. Y le habla de la autoridad que tienen ellos porque dice, nosotros tenemos este pozo y este pozo Dios se lo reveló a Jacob, él lo cavó y es un pozo de agua viva. Ahora, ¿qué quiere decir pozo de agua viva? Es un pozo donde el agua no es estancada, sino que está corriendo, ¿sí? Quiere decir que el pozo está abierto sobre un río subterráneo y el agua del río subterráneo es un agua más pura, es un agua más fresca y bueno, es un agua que se está renovando constantemente y precisamente de eso se trata el ofrecimiento de Jesús. Tú le pedirías y él te daría agua viva, no agua estancada, sino agua viva. Entonces ahora viene pues esta mujer con su tradición religiosa que suele ser uno de los obstáculos más grandes para llegar a conocer a Jesús. Fíjese que él pudo ganar a muchas personas, pero a los religiosos de su época no los pudo ganar. Ella en este caso está exponiendo pues digamos la autoridad, digamos el origen, ¿sí?, de sus creencias religiosas. Y es un argumento que se esgrime mucho. La gente dice, es que mi religión es verdaderamente la más antigua, porque la de ustedes comenzó con una reforma. Y nosotros, pues, ¿cuándo hemos ido a predicar nuestra religión? Yo creo que nunca, pues, realmente, ¿sí? Nosotros no creemos en Martín Lutero, ni creemos en la palabra de Dios. Lo que ellos hicieron fue sacar a flote la palabra de Dios que había estado oculta por muchísimos años. Entonces la tradición no es un argumento válido delante de Jesucristo. De hecho, quienes tenían la mejor tradición y la mejor religión que ha existido sobre la tierra, digamos, yo siempre la he llamado la religión verdadera, pues la tenían los judíos, ¿sí? En los mandamientos que el mismo Dios escribió en piedra, ellos los tenían, esta era la religión verdadera, pero ellos, los dueños de esto y los promulgadores de esto, tropezaron con Jesús, porque es otra cosa lo que Jesús quiere darte. Jesús no quiere religión, él desechó la verdadera religión, ¿sí? Y le llamó a la gente a tener una relación. Si
creyeras, si conocieras al que te dice, o sea, es el que se está ofreciendo, si conocieras al que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, ahora, en este caso Jesús tampoco deja desviar la conversación, ¿cierto? Ella quiere comenzar un debate teológico, pero Jesús trae su respuesta porque él va al punto, a lo que quiere llegar. Y le dice cosas que ella todavía no puede entender, ¿cierto? Él le ofrece agua viva y ella le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua viva. O sea, todavía sigue en lo natural, pero la revelación le va a llegar en un momento. Versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces promete darle esas dos cosas, ¿sí? Agua viva y el conocimiento de él. Ahora, lo compara con ese pozo, ¿cierto? O sea, que es con un fluir constante. El Espíritu Santo es una persona, no es una simple fuerza, sino que con él tenemos una relación continua. Y le ofrece también vida eterna. Dice que cuando lo reciba, esa fuente en su interior será una fuente que salte para vida eterna. Mire, Jesús no le dice que la va a complacer en todas las necesidades que ella va a tener durante toda su vida. Jesús hace miles de milagros todos los días sobre la tierra. Y la gente que tiene fe recibe cosas maravillosas. Pero nadie puede decir que recibe todo lo que le pide al Señor. Hay gente que lo dice y lo repite una y otra vez. Entonces yo diría que son las personas más egoístas que existen sobre la tierra. Porque si Dios les da todo lo que piden, quiere decir que nunca han pedido por la conversión de las naciones, por la conversión de este mundo, por la caída del pecado. O sea, solo piden para sí, porque entonces no vemos el mundo, ese cambio del cual ellos dicen que si le piden a Dios, Dios se los va a dar. Entonces no se trata de eso, el Señor ni siquiera le está ofreciendo un marido nuevo, ya vamos para allá. Ella está buscando en un hombre esa satisfacción, lo vamos a ver, pero no es lo que Jesús le dice. Y Jesús mira en su corazón, ¿cierto? Jeremías 2:13 dice, ¿por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces es lo que ha sucedido con esta mujer y con toda la humanidad. El Señor le está ofreciendo es el Espíritu Santo y el mismo Espíritu es el que le va a dar revelación de todas estas cosas que él está hablando. Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si la Biblia no es revelada por el Espíritu Santo, no sirve para nada. El Señor felicitó o llamó bienaventurado a Simón Pedro porque entendió quién era Jesús. Y es que él ya se los había dicho con palabras y ellos lo tenían aquí, pero no les había bajado acá. Y resulta que estos 20 centímetros solamente pueden bajar por el poder de Dios. Es un milagro que Dios hace. Si leemos las Escrituras sin la dirección del Espíritu Santo, nos vamos a convertir en religiosos. Pero si leemos la palabra de Dios con la revelación del Espíritu Santo, vamos a recibir vida, porque en la palabra de Dios hay vida. Esa revelación es, yo les he hablado palabras, dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Versículos 16 y 17. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. A mí personalmente me parece como que le está coqueteando el Señor. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, con esta palabra, es una palabra profética, es una palabra de sabiduría. Jesús le está revelando a ella muchas cosas. Y parte de lo que quiere mostrarle es la verdadera sed que ella siente, de la cual no está consciente, pero es lo que el Señor quiere revelarle en ese momento. No es que quiera venir a reflejarle su pecado en la cara de ella y condenarla y enviarla al infierno, no. Quiere mostrarla, mira mujer, has tenido 5 maridos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más estás buscando?
Entonces hay una sed. Y delante del Señor quedamos al descubierto, de verdad que sí. Y esta es la parte del Evangelio que a la gente no le agrada que le prediquen. A ver, la verdad es que cuando nos encontramos con Jesús y Él se empieza a revelar a nuestras vidas, esa santidad de Él nos aplasta y nos vuelve añicos. Nosotros nos sentimos las personas más indignas que hay sobre la tierra, ¿sí? Sabemos, nuestro pecado nos es revelado y que realmente no estamos en paz con Dios y que no lo conocemos. Así es, por más que digamos que lo conocemos y no hemos tenido un encuentro personal con Él, no le conocemos. Entonces viene esa santidad y nos aplasta y nadie va a dar la talla delante del Señor, porque ¿quién podrá estar en pie delante de Él? Este es el Evangelio de lo que los hombres huyen, porque cuando nos hablan de Dios y de sus promesas, somos creyentes muy felices, ¿sí? Y allí es donde se conocen las personas verdaderamente humildes, los pobres de corazón, cuando el Señor les habla una cosa que contradice lo que hay en el corazón de ellos, o cuando el Señor saca la herida, la llaga podrida que tenemos dentro, las pone delante de nosotros y delante de Dios. Un caso de esto está en Hechos capítulo 24, versículo 25. Y dice, y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Este Félix está registrado en varios pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles y realmente le gustaba mucho escuchar las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿cierto? Pero hasta el momento en que el apóstol Pablo le hablaba de estas tres cosas, del dominio propio, y de la justicia y del juicio venidero. En ese momento él ya se quedaba quieto y le decía, no, allá no, tan cerca no quiero estar. Ahora, pienso que la oposición de todo ser humano a la predicación del Evangelio es normal. Todos nos opusimos de alguna manera al Señor. Unos con grandes argumentos, otros con cosas pequeñas, pero todos. Es porque simplemente es la vida que hemos conocido y que nos digan que estamos equivocados o que nos digan que hay algo más allá de lo que nosotros conocemos, que nos digan que nuestro concepto de Dios es errado, a nadie le gusta. Ahora, pero la persona de humilde corazón y de sedienta por Dios, pues va a tener puesto el oído y las palabras de Jesús tarde o temprano van a permear ese corazón y la persona va a abrir su ser y el Señor va a comenzar esa obra maravillosa en el interior de cada ser humano. Ahora, Jesús lo llamó el vino nuevo, ¿cierto? Los fariseos tenían vino viejo que en degustación de vinos, pues el vino viejo dicen que es mejor. Yo de vino no sé absolutamente nada, ¿sí? Pero he conocido que los vinos y los licores en sí son más costosos entre más añejados estén, ¿sí? Entre más tiempo hayan sido guardados. Jesús dice que trae vino nuevo y dice que el que lo prueba se va a dar cuenta que el vino nuevo es más sabroso. Pero el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, es imposible, porque entonces cuando se fermente ese vino, las odres se van a reventar por los gases que se producen adentro. Es necesario que nuestros odres estén vacíos y estemos dispuestos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Es mejor lo que el Señor tiene para nosotros que lo que nosotros creemos que nos va a hacer más bien, ¿sí? Nosotros vamos y pedimos al Señor cuanto deseamos, y no estoy diciendo que esto sea cosa mala, pero qué bueno es tener la paz y decirle al Señor, Señor, dame lo que quieras. Lo que tú quieras darme, yo lo recibo con gratitud, está mejor, porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que nos conviene. No quiere decir que lo que queremos no nos lo va a dar. Lo que quiere decir es que es más importante lo que necesitamos realmente. Entonces, en algún momento, escuchando las palabras de Jesús, vamos a bajar la guardia, así como esta mujer en un momento determinado la bajó. Ahora, viene al caso entonces tratar el vacío espiritual de esta mujer, esa, digamos, necesidad. ¿Por qué una mujer llega a tener 5 maridos? O sea, eso habla de ella, ¿no? Es decir, mis 5 maridos me han salido malos y ahora está buscando otro y hasta le está coqueteando a Jesús, parece, ¿cierto? Decir que uno ha fracasado 5 veces en una empresa es decir que la empresa es muy mala o uno es muy malo. Yo creo que es lo que el Señor le está diciendo, mujer, has tratado de llenar tu vida 5 veces. 5 veces has entregado tu corazón
5 veces has esperado de un hombre que te dé lo mejor. 5 veces has fracasado en ese intento. Entonces, mujer, lo que tú necesitas no es otro hombre. Hay algo que necesitas en tu interior, ¿cierto? No es otro hombre lo que va a llenar tu alma, no es otro hombre lo que te va a saciar, no es otro millón el que te va a llenar, no es otra propiedad, no es otra pareja, no es otro hijo, no es otra empresa, no es otro carro, no es otra casa, no es otra. Que tengas mucho, que tengas poco, realmente es secundario, puedes tener mucho, eso no significa nada malo, ¿sí? Pero ¿de dónde estás buscando llenarte? ¿Qué es lo que estás bebiendo? Ahora, versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces ahora le da el segundo ascenso, ¿sí? Primero lo trata de tú a tú, segundo lo trata de Señor y ahora lo trata de profeta, porque Jesús usó un don espiritual, un don profético, una palabra de ciencia, ¿sí? Algo, una revelación vino de parte de Dios y le habló de los 5 maridos, de lo cual ella pues tenía en secreto, ¿no? Delante de él por lo menos. En esta mujer, pues realmente se nota un rechazo profundo y precisamente es lo que ella está manifestando delante de Jesús, cómo lo rechaza una y otra vez. ¿Por qué? Porque simplemente haya sido rechazada una y otra vez, por lo menos 5 veces, ¿sí? Y, y, y bueno, aquí está pues claro que lo que uno tiene en el corazón es lo que da, ¿cierto? Quien tiene un corazón herido, hiere. Quien tiene un corazón sano, sana. Y en nuestras palabras manifiestan pues a la perfección lo que hay en nuestro interior. Entonces, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, ni siquiera el ser profeta todavía la convence de que Jesús tiene algo mejor para darle. Vuelve y lo rechaza. Le está diciendo ahora, le está hablando de doctrina, de teología. Ya había comenzado el tema teológico, ¿sí? Diciéndole, Jacob era nuestro padre y nos dio este pozo. Y ahora le dice, es que ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debía adorar y nosotros desde niñitos, desde pequeñitos a nosotros nos han enseñado por generaciones que es aquí en Samaria. Eso hace un corazón que no conoce a Jesús, sí. Pegarse de cosas tan ínfimas, de detalles tan pequeños, sí. Realmente, ¿quién tiene la razón en esta discusión teológica? La tiene Jesús, ¿cierto? Pero en el versículo 21, esta es la tercera vez que rechaza a Jesús. 2 veces lo ha ascendido. De tú lo ascendió a Señor, de Señor lo ascendió a profeta, pero ya se ha opuesto 3 veces a él. 3 veces lo ha rechazado. Pero Jesús sigue. Versículo 21, parte A. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces aquí Jesús le clava la última puntilla al ataúd de la religión. Ese sitio de adoración en Samaria competía con el gran templo de Jerusalén, ¿cierto? Como religión, el judaísmo tenía toda la autoridad y era la verdadera religión. Pero Jesús ya no respalda eso. Jesús le dice, mujer, ya ni aquí, ni siquiera en Jerusalén, ese es el sitio donde se va a adorar. O sea, el Padre se va a adorar en todas partes. Porque ya el templo, que es lo que yo quiero hacerte, mujer, entiende, quiero hacerte templo de Dios. El templo ya no va a ser un lugar construido en piedras, en ladrillos. El templo van a ser estos maravillosos cuerpos que Dios creó para su gloria. Entonces, Jesús anuncia la caída de la religión, aún del judaísmo. Lo que pasa es que la religión es estática, pero las personas son dinámicas. La religión son mandamientos de leyes escritos en cuero, en piedra, en madera, en papel. Pero las personas están cambiando constantemente. La religión son ritos y ceremonias, cosas repetitivas, constantes. Pueden ser muy bonitas, pueden ser aún extraídas de la palabra de Dios. Pero eso no ofrece una solución a la necesidad real del ser humano. Es una persona, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos es relación. El Espíritu Santo es una persona, es el agua de vida que fluye permanentemente en el corazón de todo aquel que baja la guardia y le dice a Jesús, dame esa agua. No se puede entrar en amistad con Dios a través de ritos repetitivos ni de oraciones repetitivos. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús,
enséñanos a orar, es muy diferente decirle, enséñanos a cómo orar. Piensa en esto, medite en esto. No le dijeron, enséñanos cómo orar, sino, Señor, enséñanos a orar. Entonces, lo que el Señor quiere es hacernos su habitación. Él es una persona, pero Él no es un ser humano. Es importante que hagamos esta diferencia. Versículo 22, Jesús le dice, vosotros adorad lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces aquí es donde requiere humildad en el corazón, ¿cierto? Ella le dio unos argumentos y ahora sí Jesús le responde directamente. Argumenta contra la mentalidad de ella en ese momento y le dice una gran verdad. Le dice, mire, ustedes adoran una cosa que ustedes no conocen. Más adelante o hay otra enseñanza acerca de los ídolos donde dice que detrás de cada ídolo hay un demonio y eso a nadie le va a agradar que se lo digan. Mire, lo que usted ha adorado es un Dios falso y usted ha estado de rodillas delante de un demonio. Se requiere mucha humildad para uno no salir en ese momento airado, para quedarse callado y seguir escuchando. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús para escucharlo, por supuesto que nuestras creencias van a ser confrontadas. Es que es tanta la arrogancia que creemos que tenemos todo el conocimiento de Dios, ¿sí? Que es lo que nosotros creemos y que Él no tiene nada que añadir ni nada que contradecir. Jesús contradijo en esta mujer esa creencia y ella tuvo la humildad para seguir callada. Yo tengo mi fe basada en las Escrituras, pero si yo me cierro a eso y no vuelvo a recibir lo que Dios está hablando, porque nadie puede agotar la revelación de la palabra de Dios, por más teólogo que sea, ¿sí? Por más estudiado, por más años, por más oración que tenga, nunca nadie va a agotar. Hoy Dios está revelando cosas nuevas que pertenecen a nuestro tiempo profético y a nuestras vidas. Hay cosas en la doctrina que no se pueden negociar, pero la revelación es constante. Entonces siempre vendrán cosas nuevas. Quien quiera saberlo todo es más orgulloso que esta misma mujer que está ahí alegando con Jesús. Versículo 23 y 24, Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, entiéndelo, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Jesús le está revelando a esta mujer grandes cosas de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? De ese Nuevo Testamento. Le está diciendo, mujer, mira, realmente existen falsos adoradores. Hay una adoración que Dios no recibe, aunque la persona le está haciendo con todo su corazón, ¿sí? Ahora, sobre aquellos que adoran de todo corazón, pues realmente Dios en el momento oportuno traerá la revelación. Pero dice, mira, hay verdaderos adoradores, por lo cual se discierne que hay falsos adoradores. También esos falsos adoradores no adoran al Padre, adoran otra cosa diferente, ¿sí? Y que su adoración no es espiritual, sino carnal, es externa, es de los sentidos, es por lo que sienten, por lo que ven, por lo que está de moda, por la época del año en que estén viviendo. Ahora, es una adoración netamente de apariencia externa, es hipocresía. Es aquella persona que no conoce al Señor, que hace toda su voluntad como pues, su voluntad personal, que no se deja guiar por el Señor, pero que a la hora de expresar una manifestación religiosa la hace. Con Jesús se inicia una nueva etapa en la adoración, ¿cierto? Ya todo lo que era del Antiguo Testamento va a caer, los sacrificios, los ritos, las ceremonias, y empieza algo nuevo que es una adoración en espíritu y en verdad. Mire, para esta nueva adoración no se puede fingir, porque la adoración es la máxima expresión del amor. Cuando alguien adora está diciendo que ama verdaderamente. Pero ¿cómo puede uno amar a una persona a quien no conoce? No se puede. Uno se enamora de alguien es porque lo conoce y esas virtudes y esa manera de ser pues lo cautiva a uno como ser humano. Entonces, ¿y cómo se puede conocer a Dios si uno no se acerca siquiera a su palabra, ¿cierto? Sino que lo hace a través de cosas y de obras muertas. Entonces, una relación de 1 hora con Dios a la semana dice mucho de qué valor tiene Dios en la vida de esa persona.
Si lo único que dedicamos es una horita o media hora, una vez a la semana, entonces ya sabemos qué clase de adoradores somos y hasta dónde conocemos a Dios. Ahora, la adoración no se puede fingir, porque la adoración es un privilegio exclusivo de los hijos de Dios. Mire, aunque la adoración se realice en público, aunque hayan 1000, 10.000 personas allí adorando y haya música y cada uno reciba esa manifestación poderosa, aunque sea multitudinaria, nunca deja de ser una relación personal, una experiencia única, íntima, personal, irrepetible. Nunca en la adoración suceden las mismas cosas. Siempre, cada momento de adoración, cada instante de intimidad con el Señor viene de una forma nueva, refrescante, diferente. Por eso Él dice, es una fuente, no es algo estancado. Es un río que corre permanentemente desde nuestro interior. Ahí está el paralelismo. El pozo es dentro de la tierra fluyendo. El Espíritu es dentro de nosotros fluyendo constantemente. Versículo 25-26. La mujer aquí como que fue donde recibió el impacto. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora ella vuelve a poner un argumento donde como que trata de ponerle freno y le dice, mire, es que cada cual tiene su propia religión, ¿cierto? Y entonces yo tengo mis creencias y usted tiene las suyas. Entonces yo respeto las suyas, pero yo le pido que usted respete las mías. Yo sé que va a venir el Mesías y Él ya sí nos va a hablar clarísimo todas estas cosas, todo le vamos a entender. Entonces ahí Jesús ya le muestra quién es Él y le dice, yo soy el que habla contigo. Qué tremendo cómo esta palabra atravesó el corazón de esa mujer así, porque la palabra de Dios tiene el poder para atravesar los corazones, partir la roca y llegar a lo profundo del ser humano. Mire, con esta palabra ella recibió la revelación, era lo que Jesús estaba pretendiendo, y hizo 3, 4 intentos, ¿sí?, de que esa espada la atravesara, y fue en este momento cuando esa palabra vino poderosamente. Pero aquí está la importancia, el valor de hablar con Jesús, de dejar que Él nos hable, ¿sí?, de permitir que su palabra vaya llegando. Al principio puede ser difícil de entender. Decía un predicador en estos días que leer las escrituras es como comer pescado, ¿cierto? Usted empieza a saborearlo, pero de pronto una espina, y bueno, por una espina que usted saca de su boca, usted no deja de comer el pescado, usted pone la espina a un ladito y sigue comiendo la carnita, lo pulpo, lo sabroso. Así es nuestra relación con la palabra de Dios. Hay cosas que no vamos a entender, pero allá hay una palabra que en un momento determinado ¡pah!, va a atravesar nuestra vida y vamos a entender. Entonces, versículo 28 habla de cuál fue la primera reacción de esta mujer. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? O sea que aquí lo asciende ya por tercera vez y lo pone en el lugar que le corresponde, ¿sí? De tú a tú pasó a Señor, de Señor a profeta y ahora a Mesías. Este es el último ascenso que hace con él. Mire qué maravillosa es la transformación que Dios hace en unas vidas. Esta mujer, su religión fue completamente sacudida. Ya ella nunca jamás volvería a tener religión, porque en ese momento el río de Dios la penetró allá profundamente en lo más íntimo de su corazón. Y el impacto fue tan grande que ella se le olvidó hasta por qué iba, ¿cierto? Dejó el cántaro ahí tirado, se le quitó la sed y dejó de pensar en los deberes que tenía en ese momento. Yo me la imagino llena de emoción. Si yo mismo estoy emocionado y va a contarle, porque fue una cosa muy gloriosa, muy grandiosa la que le acabó de suceder, y esas noticias uno quiere esparcirlas y repartirlas y decirle a todo el mundo, Cristo vive, es real, Él transformó mi vida, hay algo más allá de lo que yo conocía hasta ahora. Yo creía tener la razón, pero ahora Él me ha tocado, Él me ha llenado, Él me ha dado el Espíritu Santo, ahora tengo vida en mi interior, ahora hay ríos corriendo delante de mí, ahora adoro a Dios y Él recibe mi adoración, porque ahora sé adorarlo en espíritu y en verdad. Este es el milagro maravilloso. Qué tremendo es el poder de hablar con Jesús. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, mire, a usted el pastor le lavó el cerebro? Eso en toda parte me lo han dicho. Les digo, primero que todo, no fue el pastor, fue el Señor.
Y segundo, no me lavó solo el cerebro, me lavó el cerebro, el cuerpo, la mente, el espíritu, el corazón, pero lo hizo Él. Primeramente con su sangre perdonó mis pecados y luego me lavó con el Espíritu Santo y me trajo a esta vida gloriosa de su presencia. Entonces la mujer se convirtió en una evangelista y por ella muchos recibieron a Jesús por esa palabra y después le dijeron a Jesús, Señor, venga, no se vaya todavía, quédese aquí con nosotros, nosotros lo queremos tener a ti, aquí. Eso es muy diferente a la religión. Cuando uno va a una ceremonia religiosa, uno no ve la hora que se termine y que todos nos vamos para la casa, ¿cierto? Pero cuando está Jesús ahí, ya uno no quiere irse de ese lugar y mucho menos que Él se vaya. Entonces te quiero invitar ahora que bajes la guardia. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde la has estado buscando? Como la mujer samaritana en una relación, como el joven rico en las posesiones materiales, como, no sé, tal vez aquellos buscaban placer, los otros poder, los otros sabiduría, como Nicodemo, pero se encontraron con Jesús. Y yo creo que hoy es un buen momento. Creo que tenías una cita con Dios desde la eternidad para escuchar estas palabras y te ruego, por favor, baja la guardia. No empieces a pensar en religión, no empieces a decir, él es un evangélico y yo soy de otro grupo. No. Yo no te invito a una iglesia, yo no te pido que cambies de lugar, de donde te reúnes, que cambies al hombre de sotana por el de corbata. Yo ni siquiera soy pastor, yo no tengo iglesia, no lo soy, ¿no? Hago esto porque hay una necesidad en mi corazón de compartir. Creo que Dios me pidió que hiciera esto y lo estoy haciendo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia. Te pido que bajes la guardia y ores conmigo y repitas, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Quiero que como te revelaste a esta mujer, Señor, te reveles a mi vida. Ella tenía religión y yo también he tenido religión toda mi vida. Hoy yo bajo la guardia, Señor. Hoy creo que estás tocando a las puertas de mi corazón y yo me abro a ti. Y te pido que entres a mi vida, Señor, que ya tú te conviertas en la persona más importante, porque hasta ahora la persona más importante de mi vida he sido yo mismo. Ahora hoy renuncio a ese trono, Señor, y te pido que te sientes en el trono de mi vida, en el trono de mi corazón. Te ruego que perdones mis pecados, que tengas misericordia de mí y que formes, que me des esa fuente de agua viva. Tú lo dijiste, Señor, que al que te lo pida tú le darías agua viva. Señor, dame agua viva. Yo necesito agua viva.
Yo necesito conocerte, Señor. Yo necesito una relación personal contigo. Yo quiero que seas mi compañero, mi Padre, mi Dios, pero también mi mejor amigo. Yo quiero tenerte presente en todo momento en mi vida, Señor. No quiero tener una relación contigo de 1 hora cada 8 días. Enséñame a estar contigo. Te doy gracias, Señor. Tú moriste en la cruz del Calvario, pagaste un gran precio para que hoy yo tuviera un encuentro contigo. Te doy gloria y te doy alabanza, Señor. No puedo ver una sonrisa en el rostro del Señor, mirándote, diciéndote, por supuesto, claro que sí. Para eso pagué el precio tan alto, para que tú fueras mi hijo, para que tú fueras mi iglesia, para que fueras mi amigo también. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Derrama tu espíritu. Bendice, Señor. Bendice, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él,
¿Quién habla contigo?